Juan 4, el 1 al 26, una vez leemos, es la tercer domingo que estamos con Jesús y la mujer samaritana. Le pido que por favor se dirija ahí a Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 26. Vamos a leer para entrar otra vez en contexto, pero nos vamos a enfocar en los últimos versículos, ¿sí? Nos vamos a centrar en el versículo 20 al 26 nada más, ¿sí? Ahí nos vamos a centrar, pero leamos de todas maneras juntos. Y si nos ponemos de pie, ¿puede ser? Nos ponemos de pie, por favor, para leer, hacer la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Juan 4, 1 al 26, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. ¿Qué más? Volteé la mirada y perdí el texto, hermanos. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tomemos nuestro lugar. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos atrás hemos visto del versículo 1 al versículo 15 y hemos encontrado, hemos visto, hemos recordado una vez más que Jesús es el agua viva que le ofrece a la mujer samaritana que estaba ahí en el pozo, ¿no? Y ella no entiende en absoluto de qué está hablando nuestro Señor Jesús. No entiende nada. Jesús le ofrece de agua viva, es Él el agua viva, y ella está pensando en agua física, ella está pensando en cosas no espirituales, sino en cosas materiales o cosas visibles, ¿no? No está pensando en cosas espirituales. Jesús es
la fuente de agua viva e inagotable, y esta mujer no lo entiende para nada. ¿Acaso alguna vez usted no le ha dicho, necesitas a Cristo, y entonces, en medio de las dificultades, tu corazón estará firme, estará gozoso, estará en paz, estará alegre? Y las personas, yo lo que quiero es pagar mis deudas, ¿no? Yo lo que quiero es que mi esposo vuelva, o mi esposa vuelva. Yo quiero que mis hijos vuelvan, que regresen. Yo quiero tener un trabajo, qué sé yo. Y les estás hablando acerca de Jesús y ellos no entienden absolutamente nada. Ellos están enfocados en otras cosas. ¿Se da cuenta que esta mujer samaritana no es diferente a nosotros? Él le ofrece cosas espirituales y esta mujer no entiende en absoluto. Luego, la semana pasada hemos visto el versículo 16 al 19 y hemos visto que Jesús es un profeta que increíblemente cómo penetra al corazón de manera quirúrgica, corta, desnuda nuestras almas. Y Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, y a pesar de que sabe quiénes somos, sabe qué es lo que somos, sabe quiénes somos, aún así está atrás de nosotros. ¿Se ha percatado de eso? Jesús te conoce, Jesús me conoce, Jesús sabe muy bien quién tú eres, quiénes somos, sabe quién es. Supo quién era esta mujer y aún así no la abandonó, la siguió, estuvo con ella de tal manera que lo que buscaba era que esta mujer, gentil incluso, se convierta en una adoradora verdadera. Y eso es bueno, hermanos, eso es bueno. Le dijo, has tenido 5 maridos y el hombre que ahora tienes como tu novio no es tu marido, ¿no? Eso le dice. La desnudó completamente, pero a pesar de desnudarla y de demostrarle quién es, continuaba con ella, persiguiéndola. ¿Eso acaso no ha hecho con nosotros? A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que todavía somos, aún Él está sabiendo muy bien quiénes somos. Él nos persigue. Pastor, ¿cómo me persigue? ¿Te das cuenta que estás aquí en la iglesia escuchando este mensaje, por ejemplo? ¿Te das cuenta que estás yendo a los discipulados y Él te sigue hablando a través de las enseñanzas? ¿Te das cuenta que en tu corazón todavía hay un impulso de venir a la iglesia? Claro que es Él obrando en tu corazón. No sería nadie más. No creo que hayas venido porque no tenías nada que hacer. Hay algo en el corazón que te empuja a venir aquí a la iglesia y es el Señor obrando en nuestros corazones. Es el Señor obrando en cada uno de nosotros, persiguiéndonos a pesar de que 5 maridos hemos tenido. A pesar de que hemos sido de lo peor, ¿no? Bueno, ahora veremos a Jesús como nuestro Salvador, como el Salvador, que revela los misterios de qué es la verdadera adoración, en qué consiste la verdadera adoración, y que también Él es conocido como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Muy bien, en primer lugar, veamos el versículo 20 al 22, ¿no? Y vean ustedes, para esta mujer comienza, como dijimos la semana pasada, comienza a desviar la atención, o comienza a desviar la indagación profética que nuestro Señor Jesús acababa de hacer, ¿no? Ella profundizó con un bisturí, cortó el corazón de esta mujer, la desnudó completamente a esta mujer samaritana, pero ahora esta mujer, al darse cuenta de eso, lleva a Jesús a una conversación diferente, completamente diferente al tenor que están siguiendo. ¿Se da cuenta usted, no? Al leer la historia, te das cuenta cómo hay que esos cambios extraños. Está hablando del agua, está hablando del pozo, y luego cambia y le dice 5 maridos has tenido. Nosotros quedamos medio en shock. O sea, ¿qué está pasando aquí? Los cambios son bruscos. Y otra vez esta mujer hace un cambio brusco y le pregunta, ¿no? Algo completamente diferente al tema que están tratando. Como que esta mujer está evitando el hecho de haber sido descubierta, ¿no? Pero en medio de ello, ella quiere mantener en la superficie, o quiere mostrar, o nos muestra que a pesar de que es una mujer religiosa, ella tiene una adoración externa. Y Jesús la va a llevar al centro
a la médula de la verdadera adoración. Versículo 20, ¿de qué quiere hablar esta mujer? ¿No? Ella quiere hablar sobre dónde es que debemos adorar. Otra vez cosas insignificantes, cosas superfluas. ¿Ve? Ella quiere saber, ok, vamos, ¿dónde es que debemos adorar? O allá o acá. Contexto, recuerden, cuando el reino del reino de Israel era uno solo, ustedes recuerdan que la capital estuvo en Jerusalén. En Jerusalén es donde reinó David, continuó Salomón. Salomón construye el templo. Entonces ahora ya no tenían el tabernáculo móvil andando, ¿no?, como una tienda de campaña, sino que ahora tenían un templo ahí construido, hermoso, bello para su tiempo. Lo tenían ahí en Jerusalén. Por lo tanto, la adoración a Dios estaba centrada en Jerusalén. Jerusalén era el centro de adoración, específicamente el templo, pero el templo estaba en Jerusalén. Entonces todos los judíos tenían que venir a Jerusalén, todos los israelitas tenían que venir a Jerusalén a adorar y a ofrecer sus sacrificios que estaba estipulado en la ley mosaica o en la ley de Moisés. Pero cuando el reino con Roboam, el hijo de Salomón, se divide en dos y 10 tribus se quedan en la zona norte y 2 tribus se quedan en la zona sur, entonces ahora tenemos el reino de Israel dividido en 2 partes, reino del norte, reino del sur. El reino del sur tenía como capital continuaba con Jerusalén. Estaban las tribus de Judá y de Benjamín, y Jerusalén seguía siendo la capital, por lo tanto el templo estaba en Jerusalén. Pero el reino del norte, como ya no tenía Jerusalén, instituyeron como la nueva capital del reino del norte a Samaria. Tomen en cuenta eso, a Samaria. Pero cuando el reino del norte es llevado al exilio, son desaparecidos prácticamente, son llevados a esclavos por el imperio asirio, para que las tierras no queden deshabitadas. Los asirios trajeron de otras naciones, de otros pueblos, trajeron habitantes que se mezclaron con los habitantes pobres, judíos pobres, o no judíos, sino israelitas pobres que habían quedado en la tierra. Y entonces en el tiempo, al final, ellos se mezclaron y hubo un cruce de razas, por así decirlo, entre los del reino del norte que habían quedado y los nuevos de otro pueblo que habían venido a habitar. Entonces se cruzaron entre ellos, por así decirlo. Bueno, no es la palabra exacta, ¿no? Se casaron entre ellos, tuvieron hijos entre ellos, y entonces ahí salió una nueva raza, por así decirlo, llamada los samaritanos. ¿Quiénes eran? Aquellos que se habían casado, israelitas que se habían casado con otros pueblos, con personas de otros pueblos, y habían hecho familia. Y habían entonces el centro de adoración, como no era Jerusalén para ellos, ellos instituyeron que sea en Samaria. Entonces ahora usted entiende esta conversación cuando esta mujer samaritana de Samaria dice, le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte. Ajá, ahí donde están. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? En Samaria. Y vosotros, porque sabe que Jesús es judío, y vosotros decís, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque los judíos, al tener el templo de Jerusalén, decían, la adoración debe ser en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, ustedes no saben adorar, ustedes estaban adorando equivocadamente, tiene que ver con Jerusalén. Eso es lo que decían los israelitas. Y incluso hay sectas en estos tiempos que hacen todo lo posible para que sus pastores viajen a Israel al menos una vez en la vida a adorar a Dios, dice, porque ahí es la verdadera adoración, ¿no? Entonces, ¿de qué quiere hablar esta mujer? ¿De dónde? Ahora, Jesús obviamente está dispuesto a abordar este tema con ella, a pesar de que sabe que se está desviando,
pero no, lo que no está dispuesto a permitir es que ella limite la cuestión de la adoración a una ubicación. Y el versículo 21 le dijo Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, aquí en Samaria, ni siquiera en Jerusalén adoraréis. Y aquí introduce una palabrita: al Padre. Recuerden que ni los judíos ni los samaritanos veían a Dios como Padre. No lo veían como Padre. Decían Dios, mencionaban los cielos, pero jamás se les ocurría decir a Dios, tener a Dios y acercarse a Él como Padre. ¿Ven? Ahora, Jesús lo que está haciendo es, le pregunta, ¿dónde es que debemos adorar? ¿O acá o allá? Y prácticamente Jesús niega o les dice, ningún lugar al final de cuentas es el lugar correcto para adorar, porque no tiene que ver con el lugar. ¿Ven? No tiene que ver. Señora, hey, mujer, va a llegar un día más pronto de lo que usted está pensando, es como que le diría, en que ambas montañas van a ser irrelevantes. No importa si está en Jerusalén o no importa si está en Samaria. La verdadera adoración no tiene nada que ver con montañas. Si es Jerusalén o si es Samaria, si es Gerizim o el monte Sion. No importa ninguna montaña. La verdadera adoración no tiene que ver con un lugar. No tiene que ver para nada con ello, está mostrando aquí el Señor Jesús. Ahora, si te das cuenta, al ser Jesús judío, es increíble que Él diga eso. Porque todos los judíos decían que la adoración, ¿dónde debía ser? En Jerusalén. En el monte de Jerusalén. Ahí tenía que adorarse a Dios. Y viene Jesús siendo judío. Sorprendentemente Él dice, el lugar al final no importa. Te estás desviando del punto. No importa dónde es. Llegará el día, dice Jesús, en que Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, el lugar donde está el templo de Dios, no será el centro de la verdadera adoración, pues. No se trata de dónde, ¿no? Y esta no es obviamente la respuesta que ella esperaba. Ella tal vez esperaba un tema, entrar a una discusión controversial ahí, porque ellos decían, es en Samaria, y los judíos decían, es en Jerusalén, y entonces ella estaba esperando, como tal vez tú cuando alguna vez te has sentado a conversar con alguien y le hablas acerca de las lenguas, y tú sabes que el hablar en lenguas no es lo que la Biblia nos enseña, y entonces le tocas el tema y ya sabes que vas a entrar a tú dices, él dice, y un tema controversial o un tema polémico, ¿no? Tal vez esta mujer está esperando que Jesús defienda la postura judía y ella entonces se ponga a defender la postura suya. Esta no es la respuesta que esta mujer esperaba. Que Jesús le diga, no importa el lugar donde adores, ¿no? Recuerden, esta mujer está esperando un buen argumento de parte de un judío que le diga, Jerusalén es el centro del culto y los samaritanos están equivocados al adorar en el monte Gerizim. Ella está esperando eso. Pero Jesús rechaza todo ello y en cambio dice que nosotros, que en realidad estamos al borde de algo nuevo. Viene cuando ni en este monte, dice él, ni en Jerusalén adorarás al Padre. No importa el lugar. Y entonces menciona al Padre. En lugar de centrarse en dónde adoramos, Jesús, si se da cuenta, se centra en a quién adoramos y luego en cómo adoramos, porque eso sí es importante. No importa dónde, sino a quién adoras y cómo le adoras. Eso es importante. Muy importante. ¿A quién? Pues al Padre, dice al final del versículo 21. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella no había mencionado Padre. Vuelve a leer, no menciona al Padre. ¿Ve? Ahora, ¿por qué Jesús no dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios? Adoraréis al Señor.
o alguna de otra designación divina que se atribuía a Dios que pudo haber hecho Jesús. No. Él hace algo sorprendente. Él dice Padre. ¿Por qué lo hace? No vas a adorar al Padre en ninguno de estos montes, le dice. No le dice Dios, ¿no? Que es la manera genérica. Ahora, pregunta tú a la gente. ¿Crees en Dios? Yo creo en Diosito. Creo en mi Diosito, ¿no? Se persignan todavía. En este mes, el mes morado más todavía, ¿no? Mes morado donde Lima se hace un caos, ¿no? Un tráfico terrible, hermanos, ¿no? Si ya la idolatría es terrible, imagínense con el tráfico ahí por Tacna, ¿no? Irón Tacna. Es terrible. Pero, ¿qué es lo que Cristo está haciendo? Bueno, le está diciendo a esta mujer que incluso Dios es el Padre de los samaritanos, si es que de verdad lo adoran como lo que Él es. Es el Padre no solo de samaritanos, es el Padre de todo aquel que realmente venga con el corazón contrito y humillado. ¿Ve? No solamente de un grupo, de una etnia, de un grupo específico, no solamente de los de la iglesia bíblica Gracia y Verdad. Es Padre de aquellos que vienen bajo sus términos y le adoran a Él como lo que Él es. ¿Ve? Versículo 20, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte. E incluso él ya había preguntado en el versículo 12, ¿no? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vean ustedes, Jesús usa la palabra padre para vincularlo con la referencia que ella hace a los padres samaritanos y entonces atraer su atención al único padre de suma importancia. O sea, nuestros padres adoraron aquí. Nuestro padre Jacob nos dio este pozo. Ella está tomando, así como todo judío y samaritano, está dándole muchísima importancia a los padres, es decir, los antepasados. Y Jesús usa esa referencia y quiere llevarlo al verdadero Padre. ¿Ve? Ella está concentrada en los aspectos externos del lugar, está concentrada en los aspectos de la tradición que le dejaron los padres, ¿no? Así que eso lo tiene bien claro ella en su mente. Y Jesús ahora cambia el enfoque y dice, ¿no? Bueno, y no les dice, bueno, los verdaderos padres judíos adoraban en Jerusalén. Ustedes, sus padres de ustedes, es falso, no les está diciendo. Más bien les dice que hay un Padre por el que deben preocuparse, es decir, el Padre. El Padre que desea ser adorado, pero no en un lugar particular. No se trata de un lugar particular. Ahora hay que recordar que Dios es el Padre de los hijos que lo reciben, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Mas a todos los que, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién es Dios Padre? De aquellos que lo reciben. ¿Se da cuenta? Al decir que Él debe ser adorado, ¿no?, como Padre, le está señalando el hecho de que el Padre, que Dios, el Padre, tiene hijos. Y esos hijos, lo sabemos, anteriormente Juan ya nos lo había demostrado, nos lo había mostrado. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces seguramente en la cabecita de la mujer está hablando, el Padre debe ser adorado. Si el Padre debe ser adorado, ¿quiénes son sus hijos? Viene la pregunta. Otra vez, Juan 1:12. ¿Quiénes? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? Eso, de Jesús. Dios es el Padre para aquellos que nacen de nuevo y creen en Jesús. Habló con Nicodemo casi al respecto del nuevo nacimiento. No se puede ser hijo de Dios si primero no se nace de nuevo.
Así que Jesús aquí la está despertando a la verdad de que cuando se trata de la adoración, el lugar no es el tema de importancia, sino si tienes a Dios como tu Padre, si has nacido de nuevo, si crees en su Hijo. Eso es fundamental para la verdadera adoración. ¿Tienes a Dios como tu Padre? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido? ¿Crees en su Hijo? Porque si no ha ocurrido eso, no eres hijo de Dios, así seas pastor. Así seas hijo de pastor, así seas creyente o así seas líder de una iglesia. Si no tienes a Dios como tu Padre, si no has nacido de nuevo, si no crees en Jesús, su Hijo, como el mayor de los tesoros, no eres creyente. No lo eres. Jesús está llevando por ese camino, vean ustedes. ¿Por qué más entonces Jesús se refirió a Dios como el Padre al final del versículo 21? Bueno, yo creo que a todos nosotros, los creyentes, nos recuerda que el Padre tiene un Hijo único, que es el Hijo. El Hijo por excelencia. Tú y yo no somos eso. Nosotros somos sus hijos por adopción. Nosotros somos sus hijos por creer en Cristo. Pero Jesucristo es, dice las Escrituras, el unigénito Hijo de Dios, eternamente engendrado por Dios. Y los dos términos se usan juntos constantemente. Miren ustedes. El Padre, el Hijo constantemente están siendo usados juntos. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo, dice. Juan 5:19, todo lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo. Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 14:13, el Padre es glorificado en el Hijo. ¿No? Constantemente lo que se está diciendo es, el Padre debe ser adorado. El Padre debe ser adorado. Pero luego esa adoración viene a través de Jesucristo. Así que no importa dónde adores, sino a quién adoras. Recuerden lo que Juan dijo en el capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Espérense. Recuerden que cuando Jesús dijo eso, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, estaba ahí en el templo de Jerusalén. Se supone, ya lo sabían los judíos, que la adoración estaba centrada ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Y Jesús dice, destruyanlo, no hay problema, yo lo voy a construir o lo voy a levantar en 3 días. La pregunta es, ya vamos viendo lo que Juan está haciendo. ¿De qué está hablando Jesús? 3 días levantaré el templo. ¿De quién está hablando Jesús? Vamos, ¿de quién? De él mismo. ¿Se dan cuenta? Los judíos, los samaritanos, los israelitas, los samaritanos estaban pensando, ¿dónde adoramos? ¿En cuál templo adoramos? ¿En cuál monte adoramos? Y no se trata de dónde, se trata de a quién adoras. No se trata en si estás adorando en el templo, no importa si tú estás acá, si tú no estás adorando a quién está acá. Esa es la diferencia. Puedes cantar muy bonito cada cántico mientras estás ahí parado. Seguir la letra muy bonito, pero si tu corazón no está adorando a ese quien, no estás adorando. No lo estás haciendo. En otras palabras, él ya había dicho que él mismo era el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro con Dios, ¿sí o no? Él ya lo había dicho. Yo soy el nuevo templo. En 3 días lo voy a levantar, estaba diciendo.
Así que el templo estaba a punto de dejar de ser el punto focal de la adoración ahí. ¿Y qué habría ahora en su lugar? ¿Qué iba a reemplazar al templo? ¿Una nueva montaña? ¿Una nueva ciudad? ¿Un nuevo edificio? ¡No! Ahora el templo sería reemplazado no por un lugar, sino por una persona. Maravillosamente, esa persona es el Hijo. ¿Se da cuenta? No importa dónde adoras, lo que importa es a quién adoras. ¿A quién adoras? A esto es a lo que se refiere cuando dice, no es en este monte, señora, no es ni siquiera en Jerusalén, señora con 5 maridos. No importa, no te desvíes. En medio de tu pecado, aún tienes esperanza. Si dejas de lado las niñerías de pensar dónde adorar y realmente comienzas a adorar a quien debes adorar. No importa dónde, sino a quién. Eso es lo importante. El Padre, el Hijo, el agua viva, el profeta, el Salvador, el Mesías. A Él es a quien adoramos. Y Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Versículo 22, ¿no? Aborda el mismo tema, pero de otra manera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús. Jesús está diciendo claramente, la salvación viene de los judíos, claro, porque del linaje judío es que es Jesús. Para esta mujer esto es terrible, esto es doloroso. Le está diciendo, ustedes no saben a quién están adorando en realidad, no saben qué es lo que es adoración. El problema con ustedes, los samaritanos, no es que adoren en una montaña equivocada. Ese no es el problema. El problema de ustedes, samaritanos, es que no saben a quién están adorando. Yo quiero que retrocedas hace mucho tiempo, porque esta iglesia tampoco sabía a quién adorar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Éramos como los samaritanos. No conocíamos a quién adorábamos. Ahora, yo espero que eso haya sido en el pasado para todos, pero lastimosamente lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que todavía haya aquí personas que no saben a quién están adorando. Que tienen el nombre Jesús, que tienen el nombre Padre, Jehová, Yahvé, pero en sus corazones no entienden nada todavía. Para esta mujer es doloroso, es contundente. No, ustedes no saben nada de adoración. No saben nada. Porque ni siquiera saben a quién están adorando. ¿Por qué no? Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que todos los judíos sabían a quién adoraban? Tampoco. No, porque recuerden que Jesús a los fariseos, en el mismo Juan, capítulo 8, versículo 19, más adelante, a judíos verdaderos, judíos serios, respetables, les dice Jesús. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús a estos fariseos, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ni siquiera los judíos conocían al Padre. Así que ni judíos ni samaritanos, ambos estaban equivocados. Peleándose por un lugar, peleándose por cosas secundarias, cuando en realidad lo que importa es a quién adoramos y debes conocerlo para adorar. Jesús les está diciendo, ellos son como los samaritanos, no conocen a Dios, ustedes adoran lo que no conocen. Así que toda esa adoración es vana, es vacía. Hermanos, las iglesias que no conocen a Dios bíblicamente, por más que sean iglesias grandes, tienen una adoración vana y tienen una adoración vacía. En Mateo 15:9 Jesús dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, no es una adoración verdadera. Y luego Jesús avanza en el versículo 22, la segunda parte, dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene en los judíos. ¿Qué quiere decir con esto Jesús entonces?
Bueno, los judíos estaban anunciando desde el Antiguo Testamento que venía un Salvador a través de ellos, ¿no es así? Y este Salvador vendría como el Hijo de David, vendría como el Mesías, vendría como el siervo del Señor. Y porque va a haber un Salvador, el verdadero conocimiento de Dios y la verdadera adoración a Dios son disponibles, está diciendo Jesús. La salvación viene de los judíos en el sentido de que vendría como descendiente de David, vendría como el Mesías, vendría como el siervo del Señor. Y si Él va a venir, entonces la adoración verdadera es posible. La verdadera adoración a Dios es posible. Y no va a importar el lugar, va a importar a quién vamos a adorar. Al final, en el capítulo 42 de este mismo capítulo, ¿se acuerdan ustedes? Estos samaritanos en la ciudad de Sicar, cuando dice, sabemos que verdaderamente, dicen ellos, este es el Salvador del mundo. Reconocen a Jesús como el Salvador del mundo. O cuando Jesús dice en el versículo 22, la segunda parte, la salvación viene de los judíos y por eso adoramos lo que conocemos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que un Salvador viene al mundo que hará posible que los pecadores, como las personas que se han casado 5 veces y que incluso el sexta pareja que tienen ni siquiera es su marido, conozcan a Dios y lo llamen Padre y lo adoren como Padre. ¿Se dan cuenta? Sea cual sea tu pecado. Escuchen, yo sé que para estos tiempos los matrimonios y los recasamientos es algo casi ya normal y natural. Pero yo quiero que vayas al punto en donde esta mujer, en el contexto en que está, eso no está nada bien visto. Para nada está bien visto que haya tenido muchísimos esposos y luego, incluso el último, no lo sea. No está nada bien visto. Así que el estado de esta mujer ante la sociedad es deplorable. Es una mujer censurada. Lo que nos muestra aquí es que esta mujer está representando uno de los peores estados de reputación que una mujer pudiera tener. Pero a pesar de ello, Dios dice, Cristo dice, estoy buscando adoradoras. Y obviamente está detrás de esta mujer quien se convertirá en una adoradora, en espíritu y en verdad, mostrándonos a ti y a mí que si esta mujer tenía esperanza, tú y yo también lo tenemos. Pues. No sabéis a quién adoráis porque no dependéis, ustedes no dependen del Salvador. No, los samaritanos ni los judíos no dependen del Salvador, de esa salvación que viene al mundo. Claro, el Salvador es el Mesías judío. Vosotros los samaritanos, ustedes no creen en eso, le está diciendo. Adoran lo que no saben. Por lo tanto, la adoración de ustedes no es verdadera. Toda adoración, hermanos, si no está centrada en Cristo, bíblicamente es una falsa adoración. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra situación actual respecto al Islam, por ejemplo? En el Islam no se adora a Dios a través de Jesús. Por lo tanto, el Islam es una religión falsa. Cuidado con las bombas. Es falsa. El Islam es una religión falsa. ¿Por qué? Porque no está centrada la adoración en quién debe ser, que es Cristo. El hinduismo, falso, porque no se adora bíblicamente a Cristo. Es más, ni siquiera conocen de Cristo. El budismo, el judaísmo mismo, no es una verdadera religión. ¿Por qué? Porque no adoran a Jesucristo como Dios. Cualquier otra religión que no acepte a Jesús como el divino Salvador del mundo, que viene a morir por los pecadores y luego resucitar y convertirse en el mediador entre Dios y el hombre, es una religión completamente falsa. Cualquier iglesia que no predique a Jesús como Dios, como Salvador, como que murió por nuestros pecados,
que realmente fue sepultado y luego resucitó, no es verdadera. En eso es lo que debe estar centrada la adoración. Por lo tanto, es una adoración falsa, por más que el templo sea bonito. Si una religión va a ser verdadera, depende de a quién adoran. De eso se trata. Los carismáticos han caricaturizado a Jesús, han creado un Jesús diferente, han hecho una caricatura de Jesús. No es el Dios de las Escrituras. Los carismáticos y muchos otros pentecostales, aunque muchos de otros creemos que todavía son nuestros hermanos, pero muchos otros adoran a un Dios diferente al de las Escrituras, por más que lo llamen Jesús. Si no se adora a Jesús en los términos bíblicos como Él es en las Escrituras, es una adoración falsa, completamente falsa. Así que no hay verdadera adoración sin Jesús, hermanos. Acá tú no puedes adorar, no puedes creer que has adorado si solamente te la has pasado cantando al Espíritu Santo. No es así. Como decíamos en la mañana, ¿no? En la mañana o ayer en un discipulado, creo que en la mañana, en la confesión, cuando expliqué un poco la confesión, la función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. No es glorificarse a sí mismo. Recuerden que en Juan 8:19 Jesús dijo: si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Pero no solamente dijo eso, también dijo en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Se dan cuenta? La adoración debe estar centrada en el Hijo. Y Juan 5, del 42 al 43, yo sé que no tienen el amor de Dios en ustedes, les está diciendo Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. En otras palabras, quien no me conoce realmente y no me honra por lo que realmente soy y no me ama por lo que realmente soy, no conoce, ni honra, ni ama a Dios. Y eso le está diciendo a esta mujer. Puedes estar adorando en un monte o en otro monte, pero si no adoras al Padre a través de su Hijo, no es verdadera adoración. Así que hagan lo que hagan en sus montañas, así hagan humear sus montañas, así su montaña la conviertan en un megatemplo inmenso, en un santuario, una mezquita, una sinagoga, no están adorando a Dios y punto. Cuando no adoran a Dios en los términos que Él ha dejado, que es a través de Cristo. Así que no se puede adorar a quien uno rechaza. Y ese es el punto en Lucas 10:16. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Hermanos, afuera hay mucha gente, adventistas, testigos, mormones, qué sé yo, tantas religiones, incluso mismas evangélicos, ahora hay evangélicos que creen solamente en Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu Santo, y Jesús no es Dios. No. Dice, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, y el Padre es el que envió. No tiene sentido decir que adoran a Dios cuando rechazan a Jesús. Mateo 10:40, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No hay sentido decir que adoramos a Dios cuando rechazamos a su Hijo. Jesús dijo en un momento, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Ahora, esta mujer samaritana, obviamente que creía en Moisés. Tenía a Moisés como profeta. Pero no conocía quién era quien estaba hablando, quién estaba enfrente. ¿Cuántas personas tú conoces y son muy religiosas, pero no aceptan a Jesús como el Señor de sus vidas, como aquel que ha muerto por sus pecados? No les importa para nada. Solamente conocen a un Jesús que murió en la cruz para darles bendiciones. Pero no Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz
por nuestros pecados. Por lo tanto, no es una adoración verdadera. Y en el versículo 23, luego dice, Jesús deja bien claro que la hora ha llegado, la hora en que la adoración se va a trasladar del templo de Jerusalén, se va a trasladar de un lugar a una persona. Versículo 23, pero viene la hora, ¿no? Y ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora ha llegado, ¿por qué? Porque el Salvador está aquí, porque el templo verdadero está acá. Eso está diciendo. Que no te importe un templo, que te importe quién. Ahora, con esto no estoy diciendo que no vengas a la iglesia, por si acaso. Porque la ordenanza del Señor es que vengas a la iglesia. Para aquellos que dicen, no importa, en mi casa yo adoro a mi Jesucito. La otra ordenanza de nuestro Señor Jesús es que vengas a la iglesia. Y que no dejes de congregar. Y aunque puedes seguir adorando en tu casa, como le decía Yadá, no me importa si adelante cantas bonito, si durante la semana no me cantas aquí en la casa con tu verdadera adoración de confianza al Señor. Lo que cantes aquí va a ser una mentira. Canta de verdad. Todos los días. Si Cristo está aquí, adoremos a Dios. Y el Padre busca tales adoradores que le adoren centrados en Cristo. Por eso envió a su Hijo. No envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Jesús es el mismo Dios que busca la adoración de Dios, su Padre. Y lo hace a través de que lo adoren a Él. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente eso, sino que esta verdadera adoración a Jesús, como Dios al Padre a través de Jesús, no puede venir si en primer lugar no hay un nuevo nacimiento. Y otra vez tenemos que volver a Él. La verdadera adoración requiere verdadero nuevo nacimiento. Porque la verdadera adoración sucede en espíritu y en verdad. Quiere decir al menos que si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes adorar a Dios. Entonces, en este punto, pregúntate, ¿has nacido de nuevo? Porque si no, la adoración tuya es falsa, es mentirosa, te estás engañando. Se requiere nuevo nacimiento para adorar a Dios. Recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que adorar a Dios en espíritu y en verdad significa nacer del Espíritu Santo, haber nacido de nuevo y por lo tanto ser un espíritu viviente, no ser un espíritu muerto. Antes de que nosotros nazcamos de nuevo, ¿qué es lo que éramos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Todo lo que hacíamos era ir a la iglesia, nada más. Y nos aburría. Y como nos aburría, dejábamos de hacerlo. ¿Te ha pasado a ti o solamente a mí? ¿Te ha pasado a ti en el pasado, antes de que nazcas de nuevo, no veías como algo importante venir a la iglesia? Que solamente venías cuando te alcanzaba el tiempo o no tenías otras cosas importantes que hacer. Pero cuando naciste de nuevo, cuando el Señor obró en tu corazón, cuando resucitaste espiritualmente, comenzaste a ver la necesidad de adorar en espíritu y en verdad al Padre, y estás deseoso de estar en el lugar donde también se está adorando al Padre a través de Cristo, juntamente con tus hermanos. Pero mientras no haya un nuevo nacimiento, tú no puedes ver eso. Mientras no haya un nuevo nacimiento, yo tengo que estar diciéndote, por ejemplo, vamos a tomar a Teo. Teo, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Teo, lee tu Biblia. Vamos, ¿lo estás haciendo? Vamos, ora, pues, Teo. No estés con sus ojos abiertos. Tienes que orar. Si estamos orando, ora, pues. Mientras no hay un nuevo nacimiento, eso está ocurriendo. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no hay nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es
nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Pero cuando naces de nuevo, tienes deseos de adorar al Padre a través de Cristo. Y ahora entonces podemos ver a Jesús como el mayor tesoro. Podemos abrazar a Jesús como la verdad verdadera, que es Cristo. Y aunque el mundo se te derrumbe, estás abrazado de Cristo. Aunque se te venga el mundo al piso con lo que venga, sabes que estás anclado en la verdad que es Cristo. Él es el agua viva. Él es el profeta que discierne nuestros corazones hasta lo más profundo. Pero Él es el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Y Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ahora esta mujer se acerca otra vez a Jesús, como que está bordeando el misterio. Ahí dice en el versículo 25, sé que el Mesías viene, el que se llama el Cristo, ¿no? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice en el versículo 26, oye mujer, yo soy. Yo soy el que habla contigo, yo soy. Y sabes, eso es lo que Jesús te está diciendo en esta noche. Verdaderamente, como si Él estuviera aquí presente, es lo que te está diciendo. Yo soy el agua viva que debes beber. Yo soy el profeta que sabe todo acerca de usted, de ti, pero que todavía te quiere, que todavía te persigue, que todavía te extiende su mano. Yo soy el Salvador que ha venido al mundo y ha muerto por tus pecados para hacer posible tu verdadera adoración a Dios. Si tú te preguntas quién es, vuelve a la cruz. Él es el Cristo, el Mesías, y podemos confiar en Él. Si no has nacido de nuevo, clama en esta noche: Padre, sálvame, perdóname mis pecados, me arrepiento, abre mis ojos para poder ver la gloria de tu Hijo y adorarte en espíritu y en verdad. Mientras eso no ocurra, no descanses hasta el día en que el Padre te abra tus ojos y te lleve a ver Cristo como el mayor tesoro. Entonces verás tus dificultades como insignificantes, porque estarás adorando al Padre en espíritu y en verdad. A esos tales adoradores busca el Padre para que le adore. ¿Es Cristo tu mayor tesoro? ¿Lo es? Si pierdes todo, pero aún sabes que Cristo te ha salvado, ¿sigues firme? ¿Sigues fuerte? Si pierdes un familiar, ¿sabes que todavía el Padre te ama porque estás en Cristo? Si te viene la peor de las calamidades, ¿sabes todavía que el Padre te ama tiernamente en Cristo? Si es que es así, qué bueno, has nacido de nuevo. Adórale en espíritu y en verdad. Porque el Padre anhela, desea, busca ese tipo de adoradores. Que saben que Él es su mayor tesoro. Que saben que los problemas temporales son eso, temporales. Póngase de pie. Confía en Él. Si el Padre ya entregó a su Hijo por ti a muerte, ¿cómo no te dará en Cristo Jesús todas las cosas? Tu vida está segura. Tu futuro está asegurado. No, pastor, es incierto. Es que no estás viendo a Cristo. Es que todavía no adoras al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando que de verdad le adoren, sintiéndose cada uno de sus hijos seguros, porque el Padre los ha asegurado por siempre y para siempre. Oremos.